Bienvenidos a Logos Perú. Hoy vamos a abordar un punto muy fundamental dentro de esta carta, la tesis de la Epístola de Romanos. Estará expuesta por el director César Mamani del Ministerio Cristiano Logos Perú. Adelante, director César Mamani. Muchas gracias, misionera. Gracias a cada uno de ustedes. Entonces, una vez más, vamos a poder estudiar este libro precioso de Romanos. Vamos a ir avanzando un poquito más después de hacer un buen trasfondo del libro de Romanos. Recuerden que estamos haciendo un estudio más inductivo que deductivo. En estos versículos que vamos a ver, va a clarificar Pablo a quienes está dirigiendo. Muchos comentaristas creen que Pablo solamente se dirige a los gentiles. Sin embargo, haciendo el estudio inductivo, es decir, extrayendo de la misma Biblia, de los mismos pasajes, vamos a tener otro entendimiento. Así que, una vez más, recordemos, ¿qué es el Evangelio para Pablo? Nos quedamos la semana pasada ahí, ¿cierto? Y entonces ahí está el texto, el Evangelio de Dios. No es el Evangelio solamente, no son las buenas noticias solamente, es el Evangelio de Dios que le pertenece a Dios. ¿Y qué o quién es este Evangelio? La Biblia misma dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, es decir, en el Antiguo Testamento. Dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Según estos versículos, nosotros hemos concluido que la esencia del Evangelio es Jesucristo. El corazón del Evangelio es Jesucristo. Ahora miremos y preguntemos al texto, ¿cuál es el origen del Evangelio? Entonces, nosotros vamos a encontrar la respuesta que está en Dios. Dice el Evangelio de Dios, una vez más. No fue algo inventado por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Les fue revelado y confiado por Dios. En el texto anterior hemos visto que ya había sido anunciado en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es la certificación de este Evangelio? La certificación de este Evangelio es la Escritura. Por eso dice que por medio de sus profetas ya había prometido en las sagradas escrituras. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos cuál es la esencia del Evangelio, nosotros tenemos que decir que es Jesucristo. ¿Por qué es Jesucristo? Porque es el Evangelio de Dios. Y entonces tendremos que nosotros entender que para Pablo el poder es Jesucristo. Para Pablo el Evangelio es Jesucristo. Todo el Evangelio está contenido en Cristo. Por lo tanto, alejarse un solo paso de Cristo significa alejarse del Evangelio. Por eso Pablo les decía a los Gálatas, si ustedes predican otro Evangelio diferente a la que yo he predicado, sea anatema. Entonces, no podemos hablar de Evangelio sin Jesucristo. No podemos hablar de evangelización sin Jesucristo. No podemos hablar de una iglesia cristocéntrica si Cristo no está en el centro. No podemos hablar de una predicación cristocéntrica si Cristo no está en el centro, porque entendemos que para Pablo la esencia del evangelio es Jesucristo. Pablo describe a Jesucristo mediante dos condiciones que según la naturaleza humana era descendiente de David, es decir, es 100% hombre, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo, nuestro Señor, 100% Dios, 100% hombre. ¿Cuál es la esfera de acción del Evangelio? Abarca a todas las naciones, para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. ¿A la fe de qué? Del Evangelio de Dios.
Entonces, entre ellas están incluidas también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado, le dice Pablo en el versículo 6. Entonces, este evangelio de Dios no es limitado a una tribu, no es limitado solo a los judíos. Este evangelio de Dios abarca a todas las naciones. Por eso más adelante Pablo, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay varón, todos somos uno en Cristo Jesús. Es decir, el evangelio de Dios, el evangelio que tiene la esencia a Jesucristo, viene a abarcar todas las naciones, todas las etnias, todas las edades, todas las razas. Pero ¿cuál es el propósito del evangelio? Ahora nosotros vamos a ver en los versículos, dice, es la obediencia a la fe. Literalmente, Pablo escribe que ha recibido su apostolado por la obediencia de fe entre todas las naciones, ¿no? Es su definición de la respuesta que el Evangelio exige, la obediencia de la fe, ¿no? Ahora, miren ustedes, no dice por fe, dice por la obediencia a la fe. Y esta frase aparece al comienzo, como lo estamos viendo, pero también aparece en el capítulo 16, ¿no? Para la obediencia a la fe. Una vez más, no dice por fe, dice para. ¿Cuál es el propósito del evangelio? Para la obediencia de la fe. Sin embargo, aunque la fe y la obediencia siempre van juntas, no son equivalentes y el Nuevo Testamento general mantiene una distancia entre ellas, ¿no? Por ejemplo, si vemos en la traducción de la NIV, dice la obediencia que viene de la fe. La obediencia que viene de la fe, ¿no? Lo cual de inmediato nos recuerda a Abraham, quien por la fe obedeció. Ahora, quiero que ustedes noten aquí, no dice solamente por la fe y listo. No, no, no. El propósito del evangelio es la obediencia. Y cuando miramos este cuadro de Abraham, ustedes recuerdan, Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac. Y Abraham obedece. Abraham cree en la promesa y está dispuesto a sacrificar a su hijo. Es decir, hay una parte divina, pero también hay una parte humana. Una fe verdadera y viva en Jesucristo incluye en sí mismo un elemento de sumisión. Eso está en el capítulo 10, verso 3. Por eso la respuesta que Pablo buscaba era una entrega total. Entonces, obediencia a la fe, entrega total, entrega sin reservas a Jesucristo, ¿no? A la cual ha llamado a la obediencia de la fe. Como ustedes ya pueden ir notando, Pablo ya nos está mostrando que también el hombre tiene que hacer algo, ¿no? En este trabajo. ¿Cuál es la meta del evangelio? En la honra del nombre de Cristo. ¿Por qué anhelaba Pablo lograr que las naciones llegaran a la obediencia de fe? ¿Por qué nosotros queremos lograr que las naciones obedezcan a la fe? Entonces Pablo dice, para lograr la gloria y la honra del nombre de Cristo. Recuerden, Pablo bien decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es decir, todo el reconocimiento debe ser para Jesucristo. Por eso dice, para lograr la gloria, la honra del nombre de Jesucristo. Una simplificación de estas verdades. Para simplificar usamos 6 preposiciones. Podemos decir que las buenas noticias, el evangelio de Dios constituye, ¿no? La buena noticia es el evangelio de Dios. La sustancia es Jesucristo. Acerca de Cristo, según las escrituras, para las naciones, para que obedezcan la fe, y esa obediencia es para la gloria de Dios, ¿no? El evangelio de Dios,
acerca de Cristo, según las Escrituras, para las naciones, con miras a la obediencia de la fe y para la gloria de Cristo. Después de hacer esta aclaración, el apóstol Pablo primeramente se presenta su apostolado, luego ahora ha presentado lo que es el Evangelio, entonces se dirige a sus lectores. Después de describir, ¿no?, su apostolado como su Evangelio, ahora se dirige a sus lectores. Les escribo a todos ustedes, ¿no?, los amados de Dios que están en Roma. Ahora, en el trasfondo hemos visto quiénes están en Roma. Están creyentes judíos y creyentes gentiles. No solamente están romanos, ¿no?, sino están los creyentes judíos y los creyentes romanos, ¿no? Entonces, ahora, mirando Roma, el obispo Stephen Neal dice de Roma: la fuerte de la ley, el centro de la civilización, la meca de los poetas, oradores y artistas, a la vez que cuna de toda suerte de cultos idolátricos. Eso era Roma. Roma era una ciudad céntrica donde albergaban todas las etnias, donde albergaba toda la ciencia, la sabiduría, y por eso que él dice es la fuente de la ley, es el centro de la civilización, es la meca de los poetas, oradores, artistas. En esa ciudad, ¿no?, Dios tenía un pueblo y lo describe de tres maneras, ahora dirigiéndose a sus lectores. Primero le dice, son amados de Dios, amados hijos suyos. Pablo se dirige a los que están en Roma, a judíos y a gentiles. Recuerden eso, a judíos y a gentiles. Le dice, ustedes son amados de Dios, amados hijos suyos. Segundo, dice, han sido llamados a ser santos, así como también son los que Jesucristo ha llamado los santos o el pueblo santo. Eran designaciones corrientes de Israel en el Antiguo Testamento. Entonces Pablo está diciendo a sus lectores que son amados, que son llamados, ¿no? Y tercero, está diciendo que son receptores de la gracia y la paz de Dios. La gracia destaca el carácter gratuito de la justificación que Dios ofrece a los pecadores. La gracia es un regalo inmerecido, ¿no? Entonces podríamos decir, ustedes son santos, son ustedes amados por la gracia de Dios, por un regalo inmerecido. Y luego dice, y la paz, ¿no?, la reconciliación de judíos y gentiles en el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cuál es el interés de Pablo por los creyentes de Roma? Pablo ahora va a decir en su oración, ¿no? Dice primero ciertamente, ¿no?, ciertamente. Pablo está mencionando en esos versículos, ¿no?, que él tiene un anhelo, tiene un deseo, ¿no? Un deseo, ¿no? Entonces dice, primeramente, ciertamente, para dar claridad, dice, y la expresión primero ciertamente es por encima de todo lo demás, antes de todo, quiero dar gracias a Dios. Mire usted cómo Pablo miraba las cosas. Mira Pablo cómo ponía a Dios primeramente. Pablo usa una expresión de intimidad, mi Dios, mi Dios. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Lo que Pablo está diciendo, antes que todo, doy gracias a mi Dios, que por ese Dios ustedes han sido justificados gratuitamente. Gracias a ese Dios, ustedes tienen la paz. Gracias a ese Dios, yo he recibido el apostolado. Gracias. Dar gracias es un acto que sugiere dependencia de alguien, ¿no? Todo depende de Dios, ¿no? Todo depende de alguien. Una gratitud por recibir el favor de ese Dios.
Luego de la salutación va la acción de gracias. Es para él necesario dar gracias a Dios por la iglesia en Roma. El motivo de gratitud era la fe genuina de aquellos creyentes, ¿no? Doy gracias mediante nuestro Señor con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, dice el versículo, ¿verdad? Dar gracias a Dios. El motivo de la gratitud era la fe genuina de aquellos creyentes, judíos y gentiles que están en Roma. Esa fe, dice, se divulga por todo el mundo, es decir, desde Roma, al viajar, al salir, se va difundiendo por todo el mundo ese testimonio. Ahora, en el ministerio apostólico de Pablo, la predicación y la oración van juntos. Mire usted ese principio. La predicación y la oración van juntos. Les asegura que aun cuando a la mayoría de ellos no los conoce personalmente, sin embargo dice que él ora por ellos sin cesar y siempre. Pablo no ha llegado a Roma. Pablo no había establecido la iglesia en Roma. Pablo solo tenía el deseo de visitar Roma. Sin embargo, en todas sus oraciones, escúchame, en todas sus oraciones, Pablo oraba sin cesar y siempre por todos los creyentes de Roma. No se trata de una trivialidad piadosa. Dice la verdad, pongo como testigo a Dios que yo oro sin cesar y siempre. Entonces, para que los receptores puedan creer, pone como testigo a Dios el apóstol Pablo. Ahora dice en particular, ¿no? En particular, si es que es la voluntad de Dios para ir a Roma. Ahora, él humildemente desea ir a Roma y él está orando, ¿no? Él no pretende imponer su voluntad a Dios, ni saber cuál puede ser el camino que tiene trazado Dios. En cambio, somete su voluntad a la de Dios. Es decir, él tenía deseos de ir a Roma, pero dice que no se haga mi voluntad, sino humildemente te pido que se haga tu voluntad. Y ahora miramos que Pablo dice que tiene un anhelo, ¿no? Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio del Hijo, que sin cesar hago mención de todos vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, porque deseo veros. Ahora, ese verbo que utiliza para expresar ese deseo es enfático. No es un simple deseo, es un deseo profundo y por eso algunos traducen es el anhelo, ¿no? Algo más intenso que un mero deseo, una manifestación que sale del alma. Esto es un deseo vehemente. Tengo un deseo vehemente para ir donde ustedes. Apunta esto a darse personalmente a los demás. Quiero llegar para darme para ustedes. No busca su propio bien, sino lo de los otros. Ahí en el texto de 1 Corintios 10:24, usted lo va a leer en la palabra de Dios. Ahora, el vocablo para sugiere un propósito. ¿Por qué ese anhelo vehemente? ¿Por qué ese deseo profundo? ¿No? Y ahora dice, para comunicaros. En otras palabras, dice, para compartir, ¿no? Lo que Dios me ha dado. En algún momento, por eso Pablo dice, de gracia recibo y de gracia voy a dar. Y él habla de un don espiritual, ¿no? Entonces, ese es el complemento de ese verbo, comunicar, compartir el don espiritual. Pablo deseaba compartir los beneficios o favores de la gracia de Dios obrados por el ministerio del Espíritu Santo en su vida.
Entonces, una vez más, tengo un anhelo, tengo un deseo profundo, tengo un deseo vehemente de ir a visitar a ustedes para compartir lo que he recibido por la gracia de Dios, para compartir con ustedes lo que Dios me ha permitido conocer, ¿verdad? A fin de que seáis afirmados. ¿A fin de qué? Sugiere un otro propósito. El propósito del apóstol Pablo era que Dios usara su visita a Roma para fortalecer el testimonio de los creyentes en Roma. La forma verbal que está ahí confirmados es el auristo infinito, voz pasiva, y significa fortalecer, apoyar. Es la presencia y el ministerio de Pablo, sin duda, servirían para la edificación, para el apoyo espiritual de los hermanos romanos. Por eso tenía ese anhelo y deseo vehemente, ¿no? Ahora, más esto es una frase aclaratoria de lo que está diciendo anteriormente. Más esto es, va a aclarar algo Pablo, para ser mutuamente confortados. Significa animar juntos, animar mutuamente, consolar mutuamente. Es decir, Pablo no está diciendo solamente voy yo a ministrarles, sino también humildemente yo espero de ustedes. Por eso habla de animarse mutuamente, ¿no? Fortalecerse mutuamente, consolarse mutuamente. Y esto nos muestra una tremenda humildad de este gran apóstol Pablo, que entiende que el cuerpo de Cristo funciona unido y que todos debemos complementarnos y ayudarnos. Pablo aclara a los hermanos romanos que él espera que ellos le sean también de bendición a él. Entonces Pablo dice, yo tengo un anhelo ferviente, tengo un anhelo profundo, tengo un deseo sincero, ¿no? Porque quiero ir a compartir lo que Dios me ha dado, pero no solamente quiero compartir, también quiero recibir de ustedes. Espero de ustedes que también sean de bendición para mí. Qué precioso siervo de Dios. Yo no sé cuántos siervos van con esa actitud a visitar alguna iglesia, alguna ciudad, algún país, ¿no? Quiero bendecir, pero también quiero ser bendecido. Eso es lo que Pablo está diciendo, ¿cierto? Pero no quiero, hermanos, que ignoréis ahora el propósito del anhelo de visitar a Roma. Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis. Pablo desea explicar a los creyentes cuál ha sido el proceso de sus planes para ir a visitar. Dice que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Muchas veces, así que no es una sola vez, muchas veces me he propuesto, pero hasta ahora he sido estorbado, dice Pablo. Y Pablo no explica qué o quién le habían impedido viajar a Roma. Solo podemos conjeturarnos por el lado humano sus muchas actividades que han sido interpuestas, pero por otro lado está el lado divino, que no le permitió ir porque no era el tiempo. Entonces, nosotros tenemos que ver eso. Él humanamente deseaba ir muchas veces. Él humanamente intentó quizás ir muchas veces. Sin embargo, como él dice, él no quiero hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Y él esperaba el lado divino en su vida. Él se dirigía guiado por el Espíritu Santo. Y eso es importante para nosotros. Recuérdese, Pablo se está presentando a la iglesia de Roma para hacerse conocer qué es el evangelio para él. Y ahora estamos viendo las acciones que Pablo tenía para querer ir a Roma, ¿no? Entonces, evitando toda mala interpretación sobre las intenciones que motivaban el deseo de visitar la iglesia en Roma, el apóstol enfatiza que su intención era la de tener entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, ¿no? Entonces, sí, quiero ir porque también quiero tener algún fruto ahí, ¿no? Con ustedes. ¿De qué fruto se está tratando?
En ningún caso podría entenderse como algo que le beneficiara a él personalmente como apóstol. Ya hemos visto. Él dice, quiero darles lo que recibí de Dios, pero también quiero ser bendecido por ustedes. Entonces, cuando estamos hablando de ese fruto espiritual, estaríamos hablando de las bendiciones espirituales que alcanzarían a ambos, ¿no? No solamente para beneficiarme yo, no solamente para aprovecharme yo, no solamente para abusar no, sino ambos, ¿no? Pero que de forma especial beneficiarían a los creyentes. Y Pablo sigue hablándonos y dice a griegos y a no griegos, a sabios y no sabios soy deudor. Ahora quiero que ustedes entiendan, esta frase expresa una división cultural hecha en aquellos tiempos. Los griegos consideraban como bárbaros a todo aquel que no hablaba el idioma griego y a los que no usaban su hablar cotidiano. Dichas personas eran consideradas como faltas de cultura, ¿no? Griegos y no griegos. Y luego dice a sabios y a no sabios. Los griegos se consideraban a sí mismos como sabios debido a su cultura y sus antepasados. Los demás eran considerados como no sabios, tal como los judíos consideraban a los demás como gentiles. Cada vez que uno va a interpretar la Biblia, tiene que ver el contexto gramático, como lo estamos viendo en algún punto. Tenemos que entender el contexto cultural, el contexto histórico. No podemos interpretar directamente, no podemos, perdón, aplicar directamente sin interpretar. Entonces, cuando está hablando el texto y está diciendo a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Pablo está diciendo, soy deudor de griegos, soy deudor de judíos, soy deudor de otras naciones, porque hemos visto que el evangelio abarca todas las naciones. Ahora, como en Roma se imponía la cultura griega, entonces está hablando de acuerdo al contexto de ese lugar, a griegos y a no griegos, es decir, a todos los griegos y a todos los que no son griegos, y luego dice a sabios o no sabios, según lo que en ese momento se entendía por sabios y no sabios, ¿no? Entonces, de esa manera está diciéndonos a judíos y a gentiles, ¿no? Y a todos los que están ahí. Y él sigue diciendo, en cuanto a mí, ¿no? Literalmente, lo que a mí me concierne, pronto estoy, preparado estoy, deseoso estoy, ansioso estoy de anunciaros el evangelio también a vosotros, ¿no? Ese era el anhelo, ese era el deseo, esa era la pasión que tenía Pablo en su corazón, anunciar el evangelio. La idea de esta frase podría parafasearse así. He predicado el evangelio a muchos, sin embargo, debo el evangelio a todo hombre. Por lo tanto, deseo predicar el evangelio también a vosotros, ¿no? Soy deudor. He predicado aquí en el oriente, ahora también quiero predicar en el occidente, sería la idea completa que diría Pablo, ¿no? Ahora, hemos anunciado que la clase esta tenía que ver con la tesis, ¿no? Del Evangelio, la tesis de Pablo en Romanos. De esto va a depender todo lo que más adelante vamos a decir. Con todo ese trasfondo vamos a entender mejor, ¿no? Entonces ahí está el texto, ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? ¿Por qué no me avergüenzo? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La palabra traducido, avergonzarse, implica sentirse humillado, deshonrado personalmente. Una persona avergonzada en este contexto es alguien que ha quedado expuesto por haber depositado su confianza en algo que lo defraudó. Sin embargo, Pablo afirma que no tiene tal vergüenza, que no tiene tal humillación del Evangelio. Está diciendo que su confianza en el Evangelio no ha sido en vano.
que su confianza en el Evangelio no ha sido en vano, que el Evangelio no lo ha deshonrado, que el proclamarlo no lo ha deshonrado. Pablo había entregado su vida a anunciar las verdades que el mismo Jesús le reveló. Y en su carta a los romanos explica por qué no se arrepiente de haberlo hecho ni haberse identificado con Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué no me avergüenzo? Dice, porque es poder de Dios. Ahora quiero que ustedes, por favor, concéntrense aquí. Muchas veces nosotros decimos, es la dinamita, es la explosión, es la bomba de Dios, ¿no? Pero acá es un poder dinámico y no un poder explosivo. La palabra en el griego, dinamis, ¿no? No es un poder explosivo, es un poder dinámico. El evangelio no actúa como la dinamita, sino como un generador de energía. La expresión de Dios es un genitivo de posesión. Ese poder del evangelio proviene de Dios y solamente le pertenece a Él. No me avergüenzo del evangelio porque es un poder dinámico que opera, que genera energía en aquellos que obedecen por la fe. Y este poder no es del hombre, es de Dios, proviene de Dios y solo le pertenece a Dios. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. El evangelio no es un sistema filosófico religioso, sino la manifestación de la fuerza divina. Esa dinamis, ¿para qué se manifiesta? Para salvación. Porque la esencia del evangelio para Pablo es Jesucristo. El corazón del evangelio es Jesucristo. Es la manifestación del poder divino para salvación. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. No me avergüenzo del evangelio porque es esa fuerza dinámica de Dios que tiene como esencia Jesucristo para la salvación. Para salvación de a todo aquel que cree. El objetivo de las nuevas es proveer salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree, ¿no? Además, el poder del evangelio tiene un propósito determinado para salvación. Ahora escúcheme, no es un poder reformador, sino es un poder salvador. ¿Cuántas veces escuchamos en las plataformas un evangelio con poder reformador? Pero aquí estamos entendiendo que para Pablo no era un poder reformador, sino un poder salvador. Es decir, obedece, cree en Jesucristo, no solamente para que dejes de fumar, no solamente para que te sanes, no solamente para que prosperes, como dicen algunos, sino es más amplio. Es un poder salvador. Luego dice a judío primeramente y también al griego. En lo respecta al evangelio, no hay diferencia entre judío y gentil. Una vez más, estamos aclarando. Es cierto que Pablo fue llamado a ser apóstol de los gentiles, así como Pedro fue apóstol de los judíos. Sin embargo, Pedro fue usado también para llegar con el evangelio a los gentiles con Cornelio. Igualmente, Pablo está dirigiendo esta carta a judíos y a gentiles. Y por eso ahora está diciendo al judío primeramente y también al griego. Entonces, en lo que respecta al evangelio, no hay diferencia entre judío y gentil. El judío tiene cierta prioridad, según lo expresa el vocablo protón, primeramente, y tendríamos que entender por qué. Esa prioridad se deriva del hecho de que
Según el plan de Dios, la salvación viene de los judíos, nos dice en Juan 4:22. Además, Dios ha querido usar a los judíos para dar al mundo la revelación escrita de su palabra. Esa convicción llevó a Pablo a predicar el evangelio a sus compatriotas cuando llegaba a cualquier ciudad. Usted si ve en Hechos 13:5, 13:14, 18:6, usted va a ver que Pablo no solamente predicaba a gentiles, también predicaba a los judíos, porque Pablo reconocía que a través de los judíos llegó nuestro Señor Jesucristo, a través de los judíos se recibió la palabra de Dios y eso ahora también se comparte con todas las naciones. Porque no se avergüenza, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, dice Pablo. El vocablo justicia es utilizado por Pablo en el sentido forense de justicia imputada, es decir, el verbo significa declarar justo, eres culpable, no hay nada que hacer, pero por el Evangelio, que es la esencia de Jesucristo, eres declarado justo. La justicia de Dios, la justicia que procede de Dios, la justicia que se manifiesta por el poder de Dios. No, no es por el poder del hombre, no es por la estrategia del hombre, no es por la palabra. Por eso Pablo dice, cuando vine a ustedes, yo no vine con palabras persuasivas, de humana sabiduría, vine con poder. ¿Y dónde radicaba el poder para Pablo según estos versículos que hemos visto? En Jesucristo. En Jesucristo. Esa es la tesis que Pablo está presentando para desarrollarlo más adelante, ¿no? Ahora dice, de Dios. La justicia es de Dios. Justicia que Dios provee para quienes ponen su fe en Cristo. Es de Dios para aquellos que ponen su fe en Cristo. La justicia aquí aludida está ausente de la vida de todo el ser humano. Es decir, eso no procede del ser humano. Eso directamente procede de Dios. No me avergüenzo del evangelio. Y ahora dice, por fe y para fe, ¿no? Esa locución ha sido tratada de varias maneras. Por fe sobre la base de la fe. Por fe hacia aquel que tiene fe. Por fe de principio a fin. Lo que Pablo desea destacar evidentemente es el hecho de que la justicia aludida en este pasaje es imposible de obtener por méritos humanos. El ser humano no puede hacer nada, ¿no?, para poder recibir, ¿no? Ya es Dios quien ha hecho todo por cada uno de nosotros. Y finalmente dice, como está escrito, la forma está escrito, ¿no?, es la referencia, el carácter permanente y autoritativo de la revelación escrita. El énfasis podría expresarse así: ha sido escrito y permanece así. Pablo creía firmemente en la autoridad de la palabra de Dios, ¿no? Todo esto, dice, está escrito en la palabra de Dios. En otras palabras, todo lo que les he dicho aquí, la tesis que yo he planteado, no es una tesis que se ha surgido en mi mente, no es una tesis que he aprendido de Pedro o en Antioquía. No, no, no. Esta tesis está en la palabra de Dios. Esta tesis está escrita ahí en la palabra de Dios y permanece para siempre, porque cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará, dice la palabra del Señor, ¿no? Bien, ahora dicho todo esto, ahora sí, ¿no?, para la siguiente clase vamos a pasar a este resumen que ya ustedes lo tienen en la primera diapositiva. Entonces, aclarando todo esto con ese trasfondo, ahora Pablo va a presentar la necesidad de la justicia en el capítulo 1 al 3, que ya hemos adelantado con el profesor de Chile, ¿no? Luego va a hablar de la provisión de Dios, esa justicia en Cristo. Luego en el capítulo 9 al 11 va a hablar cómo Israel rechazó la justicia de Dios. Y del 12 al 16, cómo se debe llevar la justicia en esa práctica diaria. Bien, terminamos la clase aquí y ahora entremos a dialogar, a compartir, a contribuir. Bendito Señor y Rey, tú que pones reyes y quitas reyes, que mueves los tiempos y las edades, recibe la gloria, la honra y la alabanza porque son tuyos, Señor.
en este tiempo que hemos meditado en tu palabra y hemos encontrado verdades profundas que han calado en cada uno de nuestros corazones. Hemos sido ministrados por tu Santo Espíritu a recibir lo que necesitábamos cada uno de nosotros. Gracias porque nos sigues hablando. Y gracias también porque nos pones delante de nosotros con claridad precisa el compromiso de seguir tu palabra, de seguir tu evangelio y seguir apegados a lo que tú nos has enseñado, sin poner nuestro pensamiento en el proceso y dejando de lado cualquier enseñanza humana y acercándonos a ti, el único que nos ha dado en Jesucristo el poder completo, Señor, de tu evangelio, de tus santas buenas noticias para un mundo que está caído y de unas hermosas noticias para nosotros que estamos caminando creyendo en ti. Señor, permítenos ahondar en la palabra tuya para encontrar esas perlas hermosas que hay cuando navegamos en ella, cuando buceamos en ella, Señor. Y habiendo encontrado esas perlas, compartirlas con las personas que están a nuestro alrededor. Bendito eres, Señor, Dios del cielo, y gracias por esta unión de países en la hermandad de la sangre de tu Hijo Jesucristo y en la comunión de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre. Amén. Gracias, familia en Cristo, de todos los países. Nos vemos el próximo lunes. Despídense del maestro César Mamaní.